ya por segunda edición, que se viene dando ya por segunda edición, es una subrama de lo que es la UTA Microsoft Community. Entonces, claro, si ustedes quisieran de igual forma ser parte del club y ser parte de la UTA Microsoft Community, no habría ningún tipo de inconveniente. Bueno, eso para aclarar un poquito. Ahora, claro, quiero darles la bienvenida, ¿no? Y este es un gusto tener otra vez bastantes estudiantes como lo tuvimos la última vez, porque bueno, al menos ahí se puede evidenciar que los cursos están tomando un buen rumbo, que ustedes quieren aprender y nosotros tenemos las ganas de enseñarles un poquito en base a la experiencia que hemos tenido en lo que es de la carrera. De igual forma, esperamos poder realizar más de estos cursos, puesto que los estudiantes, como ya mencionó Andrés, nos han dicho que estos cursos les ha servido bastante a algunos para lo que es ir un poquito más fácil en la carrera, ¿no? No es que con estos cursos ya ustedes entran a la carrera y van de una, ¿no? O sea, ahorita, obviamente también le tienen que echar un poquito más de ganas y así, ¿no? Nosotros les damos los fundamentos de lo que en este caso es la programación en Java, les vamos a ir dando los fundamentos, unos pequeños tips para que vayan con un poquito más de bases, ¿no? Y justamente de eso partimos. El por qué hacemos estos cursos, porque, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a la universidad, no teníamos tantos cursos, no teníamos tanto conocimiento, ¿no? Como ustedes saben, hubo una época donde la educación ya era bachillerato general unificado, ya no había carreras técnicas, entonces ya no se hacía énfasis en lo que es la parte de la informática y lo que es la lógica matemática y tal, que todo eso entra en lo que es ya la carrera y muchos de nosotros llegamos y estábamos perdidos. Entonces, como vimos eso y queríamos ayudar a aportar nuestro granito de arena a las demás generaciones, dijimos, hagamos los cursos para los chicos para que puedan ir un poquito más cargados y ya no sufran tanto en estos ámbitos y ya con que estudien un poquito más, ya puedan seguir avanzando. Entonces, eso chicos, es lo de mi parte. Espero que les vaya súper bien en este curso y bueno, le doy paso al ingeniero que nos va a ayudar con unas palabritas. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Leonardo Torres y soy docente en la facultad bueno, en las carreras de TI y en las carreras de software. Y de igual manera, pues estoy aquí apoyándoles también a los chicos quienes están a cargo de tanto bueno, del club de software como de la célula académica. Y en este caso, como ya mencionaron, ¿no? Lo que ustedes van a ver aquí en el curso, tanto, bueno, el de programación en Java, van a ver los fundamentos, van a ver lo que son las bases que se manejan en esta materia, que justamente es una materia pilar de las carreras tanto de TI como de software. Y lo que les ayuda justamente es a ustedes a tener una visión de qué es lo que van a ir manejando a lo largo de los semestres con respecto a programación. Entonces es una gran ayuda para ustedes que van a comenzar la carrera o a su vez para quienes ya están en la carrera y quieren eh, mejorar sus bases en programación, les va a servir bastante. Como indicó también Alejandro, justamente hay un inconveniente para quienes no han venido de la carrera propiamente en el colegio de algo de tecnologías y se les complica un poquito y la idea aquí es que puedan solventar las dudas y también pongan ustedes de parte, investiguen. Mucho de lo que aquí tiene que ver la programación es investigar, eh, imaginar soluciones también para un problema. Hay varias soluciones. Si al menos exista una, existen más. Sí, entonces, bienvenidos chicos, que sea el curso para ustedes que les ayude bastante. Y de mi parte eso sería todo chicos, ahí sí les dejo a ustedes que tomen, que sigan adelante. Muchas gracias, Inge. Bueno, a continuación les voy a explicar un poco con respecto a cómo vamos a llevar la metodología de contacto con ustedes durante este curso. Ya habrán visto al momento ustedes de inscribirse, se les presentó al final del formulario de inscripción un enlace a un Discord, a un grupo de Discord. Entonces, el único canal de contacto que vamos a tener con ustedes sería Discord, para evitarnos el tener muchos grupos de WhatsApp en realidad, o sea, para evitarnos tanto ustedes como nosotros sabemos que mínimo ahora por persona estamos en unos 10 grupos después de las clases virtuales, entonces es para un poco más de organización. Asimismo, ahí estaremos solventando todas sus dudas, estaremos cargando todo lo que es
los recursos de las clases, las diapositivas, los enlaces de descarga que ya se les irá proporcionando convenientemente su tiempo. Entonces, todo lo que vayamos viendo, ustedes lo tendrán ahí, inclusive las clases grabadas. También cabe recalcar que en el transcurso de las clases se les enviará un formulario en el cual vamos a registrar su asistencia en este curso. Esto les va a servir, nosotros más es para ver cómo estamos yendo con el curso. En realidad, o sea, vamos a hacer un análisis, por eso les vamos a pedir que por favor nos ayuden llenando esos formularios cuando sus mentores, los mentores, los docentes que vayan a dar las clases, se los vayan enviando. Bueno, ahora, para no alargarnos mucho, les voy a pedir a los mentores que están aquí presentes que me ayuden prendiendo sus cámaras, por favor. Hola, Kevin, Marco, Yadira. Ya. Bueno, voy a pedir ahora sí que se vayan presentando de uno en uno, chicos, para que les vayan conociendo sus futuros estudiantes. Te cedo la palabra, Kevin. Claro, Andrés. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Mi nombre es Kevin Cayo y igualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Software. Y bueno, pues les deseo mucha suerte en este curso. Les deseo que disfruten de todo lo que les vayan a impartir los diferentes mentores y además que practiquen mucho lo que van a ver. Eso nomás. Excelente, Kevin. Te cedo la palabra, Marco. Sí, muy buenas noches con todos. De igual manera, mi nombre es Marco Ortiz y me encuentro en sexto semestre de la carrera de software. Sé que les va a servir de mucho este curso debido a que nosotros no tuvimos esas oportunidades cuando recién iniciamos la carrera y bueno, por mi parte sí se me hizo bastante difícil hasta acostumbrarme y coger el ritmo de la carrera, así que espero que aprovechen esto. Y les doy la palabra a Yadira. Gracias, Marco. Bueno, muy buenas noches con todos. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes sobre todas las clases que nos toque. Realmente sí, comparto con todos la idea de que fue muy difícil para muchos el iniciar sin una idea de lo que se trata. Sobre todo creo que con los conocimientos que adquieren en este curso, espero que tengan esa base que muchos no tuvimos y puedan desenvolverse mejor. No tengan miedo a los nuevos conocimientos porque sé que a veces es muy difícil cuando se presentan nuevas cosas y se tiene miedo a tomar ese reto. No tengan miedo a eso. Espero que haya esa comprensión porque somos estudiantes igual que ustedes, entonces cuenten con nosotros. Esperamos ser su inspiración y también su apoyo en estos primeros pasos que están dando en la carrera. Gracias. Excelente. No sé si es que había algún mentor más por aquí presente. Que se me dice. Yo para andado con problemas de cámara. No sé si Claro importa que sí. un momentito. No, preséntate más con confianza. Hola, yo soy Cristian Weber. Espero que este curso en verdad les sirva a la mayoría de ustedes, en verdad que se lo tomen como una super ayuda que muchos de nosotros más bien no la tuvimos. Y pues que este curso lo hacemos para ustedes. Todas las enseñanzas que les vamos a impartir, lo hacemos de todo corazón y por amor igualmente a nuestra carrera, creo yo. Y espero que en serio sea del agrado de todos, bueno, todo lo que les vamos a presentar en estos módulos. Eso de mi parte. Sí, Cristian. Bueno, asimismo, como ya recalcaron todos los mentores, esto es para ustedes, chicos. Aprovechen para que no sufran como nosotros lo hicimos en nuestro momento. Nosotros, dando gracias a Dios, ya estamos por ahí de quinto, sexto semestre, algunos alternando, otros ya en sexto como tal. Entonces, queremos que esto les sirva de ayuda. Y también otra cosa que les quería pedir es que participen en las clases, o sea, si es que, no sé si ustedes recibieron ya alguna vez 3 por Zoom en el colegio, pero uno como cuando se está explicando como docente, y en Ingeleo me dará la razón, es feo cuando todos se quedan callados y no se les puede ver a la cara. Entonces, por favor, chicos, participen. Si tienen preguntas, háganlas por chat, alcen la mano, con toda confianza.
Nosotros somos estudiantes, no somos docentes, no calificamos, no ponderamos sus notas, no es que vamos a hablar con los ingenieros por obvias razones, no, nada que ver. O sea, con toda confianza, chicos, pregunten, siéntanse en confianza. Y bueno, te doy la palabra. No, una cosita más. Faltan de presentarse algunos otros mentores, ¿no? Que por A o B razones en estos momentos no han podido estar. Entre ellos está José Ojeda, que es el líder está liderando actualmente el proyecto del Club de Software. Christopher Santamaría, que por motivos personales no puede estar aquí, que es quien lidera este proyecto, prácticamente lideró la segunda edición. Y Thais Armijos, de los que me acuerdo, Thais Armijos, Keir Zamora, que en su momento las irán conociendo. Ahora sí, Marco, te cedo la palabra. Comienza la clase. Suerte, chicos. Andrés, muchas gracias. No sé si por favor me dan permiso para compartir. Sí, claro que sí. Les quería darles el permiso, no sé quiénes nomás van a estar hoy día, chicos, para dejarles ya con los confitriones y anfitriones. Vamos a estar Marco, Alejandro y yo, Inge. Listo, en este momento les doy los permisos. Ya, muchas gracias, Inge. Listo, ya están los tres ya con los permisos. Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo, no sé si se puede visualizar la pantalla. Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Ya, para empezar, bueno, somos de parte del Club de Software, como lo habíamos dicho. Esta va a ser la clase número 1 y lo que se va a tratar va a ser básicamente lo que es los fundamentos de la programación. Como índice, lo que vamos a ver va a ser los líderes programadores, los tipos de programadores, qué es la programación, qué es algoritmo, qué es pseudocódigo y ya que hace referencia a lo que es un diagrama de flujo. Ya. Para esto empezamos del por qué programamos y el cómo. ¿Para qué programamos? Básicamente sería para aprender a programar, te permite ingresar al mundo del desarrollo de software, pudiendo dedicarte a aplicaciones web, para teléfonos, robots y entre bastantes áreas de acuerdo a su especialización. El cómo aprender sería empezar a trabajar lo que sería por lo básico, que sería por los algoritmos. La programación se basa básicamente en resolver los problemas, muchas veces incluso de la vida cotidiana, utilizando una secuencia de pasos conocidos o comúnmente llamadas de algoritmo, para conocer los conceptos básicos. ¿Por qué se realiza esto? Porque todo el mundo está haciendo varias iniciativas que tratan de convencer a los más específicos, aportando razones para poder justificar que desde las edades más tempranas los estudiantes deberían aprender a programar. No solo por las posibilidades laborales que se abren en su horizonte, sino porque a lo largo de su vida tendrán que interactuar con miles de objetos programables, que incluso se ve en lo que no tiene nada que ver con nuestra carrera, pero que también les abre bastantes puertas. Para eso también tenemos lo que serían los líderes programadores. No sé si sigo observando la pantalla. Me he salido del internet. Sí, sí, Sí. sí. Ya. ¿Qué hacen los líderes programadores? Básicamente sería liderar el desarrollo de nuevos productos afines a cada necesidad o problemática que ésta vaya a solventar, con las herramientas y tecnologías adecuadas. Como los líderes programadores tenemos a lo que sería Ada Lovelace, que fue una matemática y escritora británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la computadora mecánica de uso general. Y también fue la denominada máquina analítica. Por otro lado teníamos a Richard, que fue un físico, programador estadounidense, activista y fundador del programa de software libre, del sistema operativo GNU y de la Free Software Foundation. Por otro lado también tenemos a Alan Matinson, que fue un matemático lógico, informático teórico y criptógrafo. Además de eso fue filósofo y biólogo teórico. Él es británico y fue considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. De igual manera también tenemos a lo que sería Mark Elliott Zuckerberg,
Es un programador y empresario estadounidense y uno de los creadores y fundadores de Facebook, de la red social que creo que casi todo el mundo conoce, si no es todo, por así decirlo. Y el cual es el actual presidente. Por otro lado, también tenemos a Linus Benedictic, que es un ingeniero de software finlandés y estadounidense. Tenía doble nacionalidad, que era conocido por iniciar y mantener el desarrollo del kernel Linux, basándose en el sistema operativo libre Minix, creado por Android. También se decía que tenía varias utilidades y los compiladores de desarrollos por el proyecto GNU. También tenemos a lo que sería Steve Jobs, que nació en San Francisco en el año de 1955. Fue informático y empresario estadounidense. Padre del primer ordenador personal y fundador de Apple. Probablemente la empresa más innovadora del sector. Se le dice también que es un mago de la informática, puesto que fue uno de los más influyentes de la vertiginosa escalada tecnológica que aún vive el mundo actual, contribuyendo decisivamente a la popularización de la informática. Por otro lado, también tenemos a lo que sería Bill Gates, que fue un informático y empresario estadounidense, fundador de Microsoft. La fortuna de este precoz programador, que no llegó a terminar sus estudios y que a los 31 años ya era multimillonario. Por otro lado, también tenemos a Lawrence Edward, que fue un ingeniero en computación y empresario estadounidense, que fue creador de Google y fue clasificado como la quinta persona más rica del mundo. También fue conocido por haber creado el algoritmo matemático PageRank, el buscador web de Internet con un crecimiento de un 95%. También tenemos a Sergey Brin, que es de Moscú y nació el 21 de agosto de 1973. Fue un empresario informático teórico estadounidense de origen ruso, que junto a Larry fundó Google. También tenemos por otro lado lo que serían los tipos de programadores. Esto ya viene a ser lo que serían las ramas en lo que se puede destacar cada uno. Por ejemplo, tenemos la parte que sería el frontend, que es la parte del sitio web que interactúa con el usuario. Por eso decimos que está del lado del cliente. Por otro lado, también tenemos lo que sería el backend, que es la parte que se conecta con la base de datos y el servidor que utiliza dicho sitio web. Y por otro lado tenemos el Full Stack Developer, que es un desarrollador que trabaja tanto en el frontend como en el backend, se especializa en los dos, de un sitio web, software o aplicación, es decir, está tanto en la parte del cliente y en la del usuario como del servidor. Por otro lado tenemos lo que es la programación. No sé si alguien me podría ayudar o tiene algo de noción en lo que es la programación o qué es lo que han escuchado en base a ese tema. Vamos, chicos, no son tímidos. Alcen la manito. Es. Perdón, creo que, o sea, si me hace mal, según lo que he escuchado así de mi tío y todo, es que es un tipo como instrucciones que le dan a un computador para poder realizar algún tipo de tarea. Creo, si no estoy mal, es algo así. Ya, Daniel Luna, ¿qué es lo que tú has escuchado? Buenas noches con todos. La programación nos ayuda a sistematizar ideas, a sistematizar soluciones que se pueden visualizar a través del código de programación. Este lenguaje de máquina o el lenguaje que se puede codificar a través de un algoritmo o a través de instrucciones, nos permite solucionar ya sea problemas fáciles o simplificar tareas, simplificar cálculos, simplificar formas para llegar más rápido a soluciones y de esta manera poder verificar que se simplifican tareas, se automatizan las cosas que necesitamos hacer y así se ahorra procesos, se ahorra tiempo y se ahorra recursos.
Sí, exactamente. También se podría decir que se le conoce como programación al desarrollo e implementación de instrucciones, los cuales nos permiten que una computadora realice una determinada tarea, como lo habían mencionado. También tenemos como ventajas de ser un programador, que sería que nos permite ser un poco más creativos. También nos da un amplio campo laboral. Muchas veces tenemos lo que sería el soporte gratuito en muchas plataformas y también tenemos nosotros la facilidad y comodidad, como se diría, para trabajar incluso desde casa, para las personas que no les gustan estar en oficinas y ese tipo de cosas. Entonces, pues, eso también nos viene bien. Ahora ya pasamos a lo que sería la parte de lo que es el algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? ¿Alguien tiene una idea de lo que se basa esto? ¿O alguien ha escuchado o ha estado viendo algo acerca del tema? Adriana Martínez. Creo que son codificaciones que se hace para poder dirigir o ver el programa. Ya, correcto. Se dice que básicamente el algoritmo es una secuencia de pasos que resuelven un determinado problema y es la base de la programación. El algoritmo se va enumerando desde los pasos. Se inicializa con la palabra reservada inicio y se termina con la palabra reservada fin, valga la redundancia. También nos dice que como principales características nos dice que es preciso, definido, finito y legible. Por la parte que sería preciso, dice que tiene que resolver el problema sin errores. Definido se refiere a lo que si se ejecuta el algoritmo varias veces, los datos de salida siempre van a ser iguales en cada repetición. Cada vez que se mande a correr un programa debe darte el mismo resultado. Por lo que sería finito es que debe tener un inicio y debe tener un fin. Y legible tiene que, esto hace referencia a que cualquier persona que vea un algoritmo debe ser capaz de comprenderlo. Inclusive si dicha persona no sabe programar o no está relacionada a ninguna de esas ramas. Por la parte de la estructura del algoritmo tenemos lo que sería la entrada, el proceso y la salida. Se dividiría en tres campos. En lo que sería el campo para la entrada son los datos que se le dan al algoritmo. En proceso son las operaciones que se hace con los datos. Y en la parte de la salida sería el resultado final que se obtiene con las operaciones. Aquí tenemos un algoritmo para lo que sería freír un huevo. Lo que más se asemeja a un algoritmo siempre va a ser una receta de cocina, debido a que siempre cuando tú ves un tutorial te enumeran los pasos y son los pasos exactos que tú debes seguir. Entonces, como les había comentado, aquí en el algoritmo tenemos lo que sería la palabra reserva de inicio, que sería el paso número 1, que va a iniciar el algoritmo. Como paso número 2, ¿qué necesitamos? Necesitamos obviamente los ingredientes para empezar a hacer. Entonces, ¿qué tendríamos? Que buscar el aceite, el huevo y el sartén. Por la parte número 3, tendríamos que colocar el sartén al fuego para posteriormente colocar el aceite en el sartén. Como paso número 5 tenemos lo que sería el dejar calentar el aceite, debido a que si es que se pone el huevo en un aceite frío, pues obviamente no se va a freír. En la parte número 6 sería ya quebrar el cascarón del huevo y vaciar el contenido en el sartén. Como paso número 7 tendríamos que dejar que se fríe el huevo. Y en el paso número 8, cuando este esté frío, colocarlo en un plato. Y el paso número 9 sería que el algoritmo finalizó. Básicamente son los pasos que se haría para resolver un problema. Y como vemos en este ejemplo, es para algo de la vida cotidiana que se podría hacer, como cocinar, lavarse los dientes, irse al cine, irse a la escuela. Son ciertos pasos que tú siempre debes seguir o que usualmente se sigue usando. Aquí tenemos un ejemplo del algoritmo que sería para cepillarse los dientes. No sé si alguien me podría ayudar o tiene alguna idea de cómo sería el orden de los pasos que serían a seguir para que esto pueda ser posible. Y me parece que Daniel tienes la mano levantada. ¿Quieres tomar la palabra? Me parece que no. Vamos chicos, anímense.
podríamos empezar por la parte donde dice cepillarse los dientes como paso 1. Pero antes No de miento. tú cepillarte los dientes, Sí, ¿qué debes poner hacer? la pasta en el cepillo, no le vi bien. Exactamente, muy bien. Como paso número 2, ¿qué sería? Ahí sí va a cepillarse los dientes. Sí, exacto. Como paso número 3, ¿qué crees que hacer? Tomar un vaso de agua para enjuagar la boca. Exacto. Y como último paso tendríamos que sería sonreír con los dientes limpios. Y finalmente nos quedaría en esta manera, que sería para cepillarse los dientes. Que sería el paso 1, el inicio. El paso 2, poner la pasta en el cepillo de dientes. Paso 3, cepillarnos los dientes. El paso 4, tomar un vaso de agua para enjuagarnos la boca. El paso número 5 sería sonreír con los dientes limpios. Y el paso 6, que sería ya lo que finaliza. Ahora tendremos otro ejemplo, que sería el algoritmo para lavarse las manos. No sé si existe algún voluntario que quiera realizar el ejercicio. Daniel, sí. Sería abrir la llave de la canilla, paso 1, Ya. aplicarnos el jabón, paso 2, ¿Seguro? o mojarnos las manos, paso 2, Ya, exacto. aplicarnos el jabón, paso 3, Ya, enjuagarnos, paso 4, ya, cerrar la llave de la canilla, paso 5, y secarnos las manos, paso 6. ya, exacto. ¿Y nos podrías leer cómo nos quedaría finalmente ya lo que sería el algoritmo para lavarse las manos? Ya listo. 1, inicio. 2, abrimos la llave de la canilla. 3, mojamos las manos. 4, aplicamos jabón. 5, enjuagamos. 6, cerramos la llave de la canilla. 7, secamos las manos. 8, fin. Exacto, correcto. No sé si Andrés nos podría ayudar con otro ejemplo de la vida cotidiana que se te ocurra. ¿A quién dijiste? Andrés, a ti. A mí. Ajá. Ya, bueno, a ver, otro ejemplo que podría ser incluso es cuando hacemos el clásico ejemplo en programación de lo que es de cómo crear un sándwich, que es uno de los que más se pone en realidad, o sea, que puede ser, no sé, ¿qué harían ustedes primero para hacerse un sándwich de mermelada? A ver, suelten ideas. Conseguir el pan. Comprar el pan. Comprar el pan. Comprar el pan, exactamente. Luego, ¿qué harían? Cortar el pan. Pero antes de eso, Comprar ¿qué? comprar mermelada. Comprar la mermelada, exacto. Luego, ¿qué harían? Partir el pan. Hay algo que tienen que hacer antes de eso. O sea, imagínense Sacar que el ustedes pan son de los la funda. computadores. Exactamente, o sea, sacar el pan de la funda. Luego, ahí sí vendría a cortar el pan, ¿verdad? Sí. Ya, y después vendría, ¿cuál sería el siguiente paso? Abrir la mermelada. mermelada, tal vez. Abrir la mermelada, exactamente. El siguiente paso, Coger un cuchillo para untar la mermelada en el pan. exactamente. Y luego sería unir las dos rebanadas, ¿verdad? O sea, los dos pedazos de pan. Me como. Y comer, literal. Entonces, un algoritmo en términos simples es una secuencia de pasos a seguir para conseguir una finalidad, o sea, para llegar a un fin. Esto es en la vida cotidiana, en la programación, en las matemáticas. No sé, ¿quién se le ocurre un ejemplo de un algoritmo matemático? Imagínense, un algoritmo que ustedes han usado toda su vida, bueno, no toda su vida, o sea, prácticamente desde que empezamos en cierto nivel de la escuela. ¿Qué se les ocurre que puede ser un algoritmo? Las sumas, las restas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones.
Y ya posteriormente empezamos a ver lo que fueron ecuaciones, ¿verdad? O sea, de despejar X. Que ¿qué es lo que hacíamos? Es seguir una secuencia de pasos hasta poder despejar X. Ese es un algoritmo que se le puede enfocar a la parte matemática. ¿Qué otro algoritmo se les ocurre? Enfocado puede ser a la parte matemática o a la parte cotidiana, de la vida cotidiana. Cualquier cosa que se les ocurra, incluso puede ser enfocado a la parte de código ya, para irnos adentrando un poco más en el tema. Sería, por ejemplo, calcular la edad de una persona. Calcular la edad de una persona. ¿Cómo lo harías tú? No sé, pondría el valor del año en el que estamos y el valor del año de nacimiento de la persona y restarle esos dos y daría el año. Exactamente, ahí está siguiendo un algoritmo que es muy utilizado en realidad en la parte de programación. ¿Por qué les digo que eso es muy utilizado en la parte de programación? Porque ya cuando vayan un poco a niveles superiores, se van a dar cuenta que no es viable colocar la edad de una persona en un sistema, sino que lo más lógico es hacer lo que acabaron de mencionar. Rafael, me parece que eres, ¿verdad? Sí. Ya, lo que acaba de mencionar Rafael. O sea, lo más lógico es hacer esa resta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos aumentando de edad, ¿verdad? O sea, vamos cumpliendo años a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros ingresamos a un sistema, la edad como tal se quedaría así, tendríamos que ir aumentándole manualmente, lo cual contradice toda la idea de lo que es programación y la automatización de lo que tenemos que hacer. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Algo un poco más enfocado a la geometría, por ejemplo. ¿Qué puede ser? Enfocado a la parte de geometría. Seno, coseno. Seno, coseno, área de un cuadrado, calcular la hipotenusa también, ¿verdad? Entonces, hay un millón de cosas que nosotros hemos hecho siguiendo un algoritmo sin percatarnos, incluso prender una televisión, poner una película en Netflix, es un algoritmo el que nosotros seguimos. Entonces, eso llévense, o sea, un algoritmo puede ser todo, en realidad, o sea, todo lo que hacemos, toda una secuencia de pasos para conseguir un fin. Ese es lo que es un algoritmo en síntesis, en una explicación simple que todos podamos entender. Listo. Sigue, Marco. Ya, muy bien. No sé si igual alguien me puede ayudar con lo que sería más enfocado a lo que es algo que hacen en la vida cotidiana, algo que hagan al diario, que tal vez muchos ni se imaginaban que eso era un algoritmo. No sé si me puede ayudar Shirley Torres. ¿No se encuentra? Bueno, a ver, sigamos. Ya. Por otra parte tenemos lo que sería un pseudocódigo. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que se hace referencia el nombre pseudo? No sé si alguien ha escuchado alguna vez. Rafael, Río Frío. Pseudo es un prefijo que significa falso. Ya, ¿y qué crees que sería algo que se denomina código falso? ¿Se te ocurre alguna idea? No he oído, la verdad. Ya, No sé si Daniel No pueda estoy complementar. familiarizado. Sí, no te preocupes, para eso estamos Ya, aquí. No sé si Daniel pueda complementarle. Sí, el pseudocódigo como PSIN nos permite escribir el código del programa y a su vez ir corrigiendo, ir viendo qué errores según el tipo de lenguaje que estemos utilizando. Sí, ya. Esto se le llama pseudocódigo, también como había dicho su compañero, que hace referencia, se le denomina código falso.
Eso se le llama así porque está hecho para que entiendan las personas, pero no está hecho para que entienda la máquina, por así decirlo. Entonces de ahí sale el nombre código falso. Y esto bien es similar a lo que sería el algoritmo, ya que es una forma de escribir de igual manera los pasos que se van a realizar en un programa. Pero esta vez es la forma más cercana a un lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. Básicamente sería como un algoritmo, pero un poquito más formal, no tan detalladamente, pero que de igual manera se siga entendiendo muy bien. Entonces, como principales características tenemos que esto requiere menos espacios que los diagramas, porque los algoritmos también se pueden representar en unos diagramas de flujo que se les domina, que eso ya lo veremos un poquito más adelante. También tenemos como otras ventajas que sería que nos permiten expresar formas prácticas de operaciones o pasos del algoritmo, que básicamente sería representar el algoritmo. Como número 3 sería que es un poco más sencillo transformar el pseudocódigo ya a un lenguaje de programación. Es mucho más fácil transformar el pseudocódigo que el algoritmo. Y como cuarta ventaja tenemos que de igual manera nos permite visualizar claramente la estructura o nivel de cada instrucción o operación que se vaya a realizar dentro del mismo pseudocódigo. También contamos aquí con la estructura del pseudocódigo que se divide en 3 partes. La parte número 1 sería lo que es el inicio. Posteriormente sería el proceso y al final sería lo que es ya la salida. Entonces tenemos como, por parte inicial tenemos la inicialización de las variables que posteriormente se van a utilizar dentro del pseudocódigo. De ahí tendríamos lo que sería la parte del proceso, que aquí se va a desarrollar la elaboración del pseudocódigo. Prácticamente sería como el desarrollo del problema o el desarrollo cuando se está realizando algún informe y ese tipo de cosas. O ya prácticamente sería como empezar a preparar el sándwich. En la parte del inicio sería conseguir los materiales con los que se va a hacer el sándwich. En la parte del proceso sería ya empezar a prepararlo y la salida ya sería el producto terminado. También tenemos que en la salida que sería ya lo que es la impresión de los resultados finales de las operaciones realizadas para resolver el problema, sea cual sea esto, sea matemático o sea de la vida cotidiana. Aquí tenemos lo que sería ya un ejemplo de pseudocódigo para lo que sería freír un huevo. Entonces, cuando estamos trabajando con pseudocódigos, se inicia con las palabras reservada proceso o algoritmo. Y enseguida se le pondría lo que sería el nombre del proceso, que en este caso pusimos freír un huevo. Las variables son prácticamente los materiales que necesitamos para realizar o resolver el problema que tenemos. Entonces, en este caso tenemos como variables, tendremos el huevo, el sartén, estufa o cocina, como lo conozcan, el aceite y la sal. Como les había dicho, esto ya es un poquito más formal, no se le detalla tanto, pero tienen que ser con palabras específicas que de igual manera se sigue entendiendo e incluso puedan entender personas que no tienen nada que ver con programación o que incluso no sepan programar. Que sería poner el sartén, echar aceite, prender estufa, agarrar huevo, golpear huevo y vaciar el huevo. Posteriormente sería agarrar sal, echar sal, esperar que esté listo, apagar estufa y sacar huevo. Y ya posteriormente sería lo que sería fin proceso. Y en este tipo de pseudocódigos lo que se quiere es no redundar mucho. Por eso es que se le pone de esa manera. No hace falta que pongamos, en este paso vamos a golpear el huevo y quitar el queramos, sino simplificar todas esas palabras y hacerle un poquito más formal. Entonces, de igual manera tenemos lo que sería el pseudocódigo para lavarse los dientes. Que de igual manera ponemos lo que sería proceso, el nombre de lo que va a ser este proceso, que sería lavarse los dientes. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitaríamos el agua, lo que sería
de igual manera el cepillo y la pasta. Entonces procederíamos a lo que es agarrar la pasta, poner pasta, agarrar cepillo, frotar dientes, agarrar agua, enjuagar agua y lo que sería ya el fin del proceso. No sé si igual Andrés nos quiere ayudar con otros ejemplos. Claro, pero primero, Daniel, me parece que querías decir algo. Daniel Luna. Sí, yo tengo una pregunta, Claro. como por ejemplo ahora, ¿cómo hay que dominar o hay que aprender varios lenguajes de programación? Es decir, el pseudocódigo, como el lector PCInt, ya conociendo varios lenguajes de programación, nos ayuda como a conocer las ventajas o qué parte es más, más simple para entender cierto lenguaje de programación entre las diferencias de lenguajes, o no es tanto así lo que puede hacer un pseudocódigo. A ver, el pseudocódigo básicamente se generó para traducir un lenguaje de programación a un lenguaje algo humano. Digo algo porque sigue manteniendo cierta sintaxis. Ahora, para explicar las diferencias de los lenguajes de programación, cabe recalcar que todos los lenguajes de programación hacen lo mismo, pero con diferentes sintaxis. Algunos, como ya verán, más a futuro, están enfocados a objetos, otros están en la programación funcional. Entonces, son diferentes estilos de programación. Por ejemplo, Java, que vamos a estar viendo durante este curso, es un lenguaje orientado a objetos. Y en este caso, con PCI no lo vamos a poder explicar así tan detalladamente el lenguaje como tal. Pero PCI vamos a poder utilizar para comprender las bases más que nada. O sea, para poder comprender qué es una constante, qué es una variable, cómo asignar valores, o sea, qué es una asignación, qué es una condicional. Porque de ahí, del lenguaje al lenguaje, lo único que cambia es la sintaxis, porque de ahí básicamente todos te van a permitir hacer lo mismo, desde JavaScript, Python, uno tiene una sintaxis más simple que otros, sí. Por ejemplo, haciéndote una comparación más o menos entre C++ con Python, o entre lenguaje ensamblador, que ya es tirando casi a lenguaje máquina. Entonces, lo que hace el pseudocódigo es facilitar el entendimiento más cuando estamos aprendiendo, o sea, más cuando recién estábamos adentrándonos en este mundo de la programación. No sé si te contesté tu duda, Daniel. Sí, ya, sí entendí un poco mejor. Es que como hay ahora esto de la sintaxis y como la mayoría de lenguajes, como usted dice, depende, o si uno no sabe nada de C o C++, es un poco difícil comprender los demás porque es como que de ahí viene la mayoría. Sí. Exactamente. Por ejemplo, lo que siempre nos han venido diciendo durante carrera es que, por ejemplo, nosotros vamos a ver Java durante casi toda la carrera. Yo ya voy a sexto semestre y sigo con Java, pero no por eso no puedo dominar otros lenguajes. Por ejemplo, yo manejo bastante bien lo que es Python. Pero ¿por qué es esto? Porque se tiene las buenas bases, se tiene la lógica, que es lo que les estamos intentando ayudar un poco también a entender este curso. O sea, la idea es que ustedes aprendan un lenguaje como tal y después en base a documentación, porque esta carrera es netamente investigativa. O sea, como ya les irán diciendo incluso durante toda la carrera, esta carrera es de investigar, seguir cursos, leer documentación. Eh, esa va a ser nuestra vida, en realidad. Entonces, la programación en sí es la misma. Lo que cambia, como tú dices, claramente es la sintaxis del lenguaje al lenguaje. Y sí, como tú dices, también hay bastantes derivados de la parte de C y C++. Por ejemplo, el intérprete de Python me parece que estaba escrito no me acuerdo si en C o en C++. Entonces, sí se va derivando. Incluso creo, no sé, no estoy tan seguro, pero la máquina virtual que corre Java también creo que tiene algo de C, si no estoy mal. Que eso ya les iremos explicando también cómo es que Java como lenguaje interpreta lo que nosotros estamos escribiendo, que es un proceso un poco interesante para que ustedes vayan comprendiendo también cómo funciona la programación. Listo. A ver, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de avanzar. Yo tengo una pregunta, como que a veces sería más fácil poder aprender en grupo, por ejemplo, para las personas que no conocen nada de C y
ahora ya la mayoría necesita aprender por el trabajo, el futuro, como se nota que la automatización va a tomar muchos procesos. Entonces, sería más fácil aprender así en grupos, por ejemplo, que viendo ese libro de McGregory, por ejemplo, de C, que es como de 1000 páginas, y como que uno le mira y dice esto para una persona, pero entre un grupo de 40 o 30 personas tal vez es como que más asimilable. Claro. Bueno, ahí sí depende bastante de la persona. Por ejemplo, a mí me gusta bastante estudiar lo que son concursos en línea, Udemy, Platzi, incluso sacar, estoy pensando en el futuro sacar una certificación LPI. Entonces, eso depende mucho de la persona, pero claro que el estar en grupo, el trabajo colaborativo te va a ayudar bastantísimo. Que como tú dices, leer un libro de 1000 páginas, puta, es tedioso, hasta para uno. Si uno aprendiendo Python con la documentación que está bien resumida en ciertos lugares, es tedioso estar leyendo y leyendo, leyendo sin tener la oportunidad de dialogar, o sea, de tener esa conexión humana, por así decirlo, con otros colegas. Entonces, sí es, a mi forma de ver, al menos es más fácil comprender lo que es la programación en grupo, pero depende mucho de las personas. Ahí sí hay muchas personas que son excelentes autoeducándose, como tenemos en Internet, que es una, bueno, hoy por hoy la herramienta más grande que tenemos para la educación, al menos de nuestro campo, entonces ahí sí ya depende mucho de las personas. Listo. Ahora sí, no sé si es que alguien tenga algún otro ejemplo de pseudocódigo que se les pueda ocurrir. ¿O alguna pregunta con respecto a lo que es pseudocódigo? Ah, una cosita que les quería decir. No sé si es que Marco puedes retroceder una diapositiva, por favor. ¿Esa? Sí, esa misma. Ya. Verán, aquí ven algo que se llama variables. No sé, ¿quién me puede decir qué es una variable en términos matemáticos? Que hemos visto. Un término que siempre está cambiando. Exactamente, eso es un Es término una constante. No, a ver, variable es que va cambiando. En la parte de programación, una variable es por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, una variable i, una variable auxiliar i, le voy a nombrar. Esa, en una parte de nuestro código, o sea, de nuestro algoritmo puede tener un valor y en otra parte otro valor. Una constante en su contraparte es algo que no va a cambiar desde el inicio del programa. Puede ser una constante, qué sé yo, por ponerles un ejemplo, el if, que pese que igual cambia, pero es un ejemplo para poderles explicar lo que puede ser una constante. Que creo que estamos ahorita, no sé si en el 12.5 o en el 14.5, bueno, no sabría decirles, pero es una constante que nos da en este caso nuestra legislación para crear un sistema enfocado a la parte contable. Entonces, eso vendría a ser una constante, algo que no se va a cambiar prácticamente, o que no se puede cambiar al menos por interacción del usuario, sino que eso ya vendría más por interacción del programador en este caso. Igual como es en matemática, una constante puede ser un número, puede ser una constante, la constante de pi, 3.1416, viene a ser una constante. Entonces, esa vendría a ser, esa diferencia quiero que se lleven. O sea, una variable a lo largo de su codificación puede ir cambiando, pero una constante se queda ahí, se mantiene, como la constante que les digo de pi. Eso no, nada más quería acotar un poco tu explicación, Marco. Ya. Ya, ahí sigamos. Ya. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de lo que es un diagrama de flujo? Es como la representación del algoritmo, pero gráficamente. Exacto. ¿Alguien más, alguna otra aportación que quiera hacer? ¿Alguna otra idea más? ¿O algo que haya escuchado acerca del tema o algo? Como un organizador gráfico más o menos. Ya, exacto. ¿Alguien más? Es un flujo de procesos que nos permite rápidamente tener un mapa de lo que suman las variables, las condicionales, el inicio y el fin del proceso. Ya, exacto. Esto también es conocido como flujograma o diagrama de actividades. Son los otros nombres con los cuales también se le puede identificar.
nos dice que es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Entonces, básicamente sería eso, representar el algoritmo de manera gráfica. Esto nos ayuda bastante debido a que hay muchas personas, la mayoría, incluso hasta me identifico, por así decirlo, de que capta y guarda mejor la información de manera gráfica que de manera escrita. Y de igual manera esto te ayuda a solventar bastante los errores, debido a que tienes que utilizar un poquito más de lógica al momento de detectar los errores, que se le conoce como depurar, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como las ventajas de lo que es un diagrama de flujo, sería lo que nos ayuda a comprender lo que es la lógica de programación, que la lógica que vamos a tener, eso nunca va a cambiar. Como se decía en los lenguajes, lo que cambia va a ser la sintaxis, pero jamás va a cambiar la lógica. Ahora, también tenemos lo que sería que nos facilita a identificar y a solucionar los problemas. Entonces, eso sería que nos ayuda a identificar el problema y a encontrar una solución, pero esta vez sería paso a paso. También nos ayudaría en lo que es la depuración de errores, que es lo que les había estado comentando. Y eso de igual manera nos ayuda a que cada uno de los requerimientos y pasos del proceso nos ayuda a encontrar pero errores lógicos, que eso se hace de una manera más entendible, por así decirlo. Y también tenemos que nos ayuda a comprender mejor el proceso. Ahora, en la que sería la estructura de un diagrama de flujo, tenemos, para representar, como habían dicho, es más o menos como un mapa conceptual, tal vez sea lo más parecido que puedan ver, pero en este caso cada forma es representada para algo y cada forma de igual manera tiene su nombre. Por ejemplo, en esta parte de aquí, lo que sería como un óvalo, eso se utiliza para lo que sería el inicio o el final. Esto se utiliza para indicar el inicio y el final del diagrama. Lo que sería de inicio solo puede salir una línea de flujo y al final solo puede llegar de igual manera solo una línea de flujo. No puede haber dos porque ya estaría incorrecto. Ahora, también esta figurita de aquí lo que sería es para representar la entrada y la salida de los datos por cualquier dispositivo, sea escáner, lector de código de barras, micrófonos, parlantes, etc. Ahora también tenemos lo que sería lo que es la entrada por teclado, que eso sería la entrada de datos por teclados, que lo cual hacemos que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o constante, que es lo que ya les había explicado un poquito Andrés, que prácticamente es cuando, por ejemplo, en un programa entramos y nos piden datos para poder resolver. Lo más parecido aquí sería, por ejemplo, una calculadora, porque si es que guardamos esas variables y siempre que entra el programa, sea, por ejemplo, 1 más 1, siempre le va a salir 2. Pero en este caso, nosotros estamos diciendo que el usuario digite qué es lo que quiere sumar y ya no sea el 1 más 1, sino el usuario mande esos datos de entrada. Ahora, también tenemos lo que sería ese rectángulo que se llama acción o proceso, que indica lo que sería una instrucción general, la cual debe realizar, ya sean operaciones aritméticas o también de igual manera sean asignaciones. También tenemos el flujo o las flechas de dirección. Esto sería que nos indica el seguimiento lógico del diagrama. También indica el sentido de ejecución de las operaciones. En un diagrama de flujo lo que sí no puede pasar es de que dos flechas se choquen. Entonces, por eso no sé si le pueden observar ahí que está como un arquito. Sería prácticamente para que no llegue a haber alguna confusión, ese tipo. Sobre todo sería para manejar un buen formato en lo que sería en el dibujo de un diagrama de flujo. Ahora, con el rombo también se le conoce como decisión.
Esto ya sería que nos indica la comparación de los datos. Y dependiendo del resultado lógico, si es que es falso o es verdadero, se toma la decisión de seguir un camino para el diagrama u otro. Esto sería como una suposición. Si no pasa la una cosa, pasa la otra. ¿Es verdadero o es falso? Y de acuerdo a eso sería la ejecución del programa. Ahora, tenemos lo que sería lo que es la impresora o documento, que sería que nos indica la presentación de uno o varios resultados en forma impresa, lo que sería ya mandar a imprimir y todo eso. Ahora, tenemos lo que sería la parte de la pantalla, que sería la instrucción de representación de mensajes o los resultados ya en la pantalla. El circulito que vemos ahí sería un conector interno, que sería que nos indique el enlace de dos o más partes de un diagrama dentro de la misma página. Y de igual manera tenemos lo que sería un conector externo que nos indique el enlace de dos o partes de un diagrama en páginas diferentes. No sé si Andrés quieras acotar algo de acuerdo a lo que sería en la estructura del diagrama. No, me parece que está bien ahorita. Lo que sí les voy a decir que el diagrama es universal prácticamente, o sea, ingenieros de otras carreras también los utilizan en lo que son los diagramas de flujo, especialmente lo que son las decisiones, lo que son el inicio, el final, entrada, salida, entrada por teclado, quizás no mucho, pero esto es un lenguaje universal que vamos a entender la mayor parte de ingenierías, de los que estudiamos ingeniería, perdón. Esto les puedo dar fe porque he visto en otras ingenierías también que utilizan este tipo de diagramas. Quizás no exactamente con esta nomenclatura, o sea, con este, ¿cómo vendría a ser? Con estas reglas, por decir, se me fue la palabra, con estas reglas, pero es algo que van a ver en todas las ingenierías, o sea, para explicar lo que es un proceso más que nada. ¿Y qué es un algoritmo? Es un proceso, prácticamente. Eso en cuanto les puedo acotar, no sé si que alguien tiene alguna pregunta, algo que decir, algo que acotar. ¿Nadie? Listo. Marco, no sé si es que tenías preparado algo más. Sí, ya. En lo que sería el diagrama de flujo, como ya decíamos, era la representación gráfica. Entonces también tenemos algunas de reglas que seguir. Como sería el que debe tener un inicio y un final. El flujo de control siempre va a ser desde arriba hacia abajo y de igual manera va a ser desde izquierda hacia la derecha. No debe existir los cruces de líneas, como les había mencionado. Todas las líneas de flujo deben conectarse, no puede haber ninguna línea sola. Y por último, debería ser que se deben usar conectores solamente cuando sea necesario. Porque si no, prácticamente estaríamos gastando recursos, se podría decirlo. Ahora, aquí tenemos lo que sería un ejemplo de lo que ya sería un diagrama de flujo. Y este sería lo que sería para preparar un huevo. Entonces, ahí tenemos el inicio que sería lo que queremos es cocinar un huevo. Ahora, el rombito nos había dicho que es para decisiones, si es verdadero o es falso. Entonces, nos está preguntando si es que queremos frito. Si es que decimos que no, entonces si no es frito va a ser hervido. Y pasa a la siguiente instrucción, que sería con sal o sin sal. Si es que decimos que es sin sal, entonces básicamente ya solamente sería el servir en un plato. Ahora, por otro lado, si es que nosotros queremos lo que sería frito, se va por el otro camino. Ahora, entonces básicamente ya no habría más opciones, sería freír. Ahora sí, habría otra instrucción más, si es que es verdadero o es falso, si es que queremos con sal o no, que sería en este caso. Si queremos sin sal, prácticamente ya sería lo que es servir en el plato. Pero si es que queríamos con sal, ahora sería agregarle la sal y posteriormente sería servir en el plato. No sé si igual alguien tenga alguna duda de este diagrama o algo que quiera acotar.
¿Puedes repetir de nuevo todo? Sí, no hay problema. Ya, a ver, habíamos mencionado que tenemos que tener un inicio y un final, ¿no es cierto? Entonces, en esta ocasión tenemos como inicio el cocinar el huevo. A ver, les voy a rayar ya. Este de aquí sería el inicio, que sería cocinar el huevo. ¿Para qué queremos al finalizar, al cocinar un huevo? Lo que queremos es ya servir en el plato, ¿no es cierto? Ajá, ya. Ahora, hay varias maneras de preparar el huevo. En este caso, para hacerlo un poquito más sencillo, hemos hecho para lo que es frito y para lo que es hervido, nada más. Pero existen miles de maneras. Ahora, el rombito nos dice que es para determinar si es que se cumplen entre dos condiciones. O pasa la una cosa o pasa la otra cosa. Entonces, aquí nos está preguntando si es que es frito. Si es que nos dice que no es frito, lo vamos a hervir y se viene para la instrucción de acá. La parte de acá. Ahora, nos encontramos en la parte de aquí. Ahora, cuando estamos hirviendo el huevo, nos está preguntando si es que queremos con sal o sin sal. Si es que no dice que es sin sal, se va para el lado de acá. Y si es que dice que es con sal, se nos va para el lado de acá. Entonces, aquí se dice que no, y ya sale y sería prácticamente el servir en el plato. Y ahora, si es que nos dice que sí desea sal, pues agregamos la sal y posteriormente procedemos a servir en el plato. Ahora, por el otro lado, tenemos que, si es que es frito y dice que él quiere frito, sería para la parte de acá. Ahora, para la próxima instrucción lo que nos está diciendo es si es que deseamos con sal o sin sal. Si nos dice que es con sal, de igual manera pasa a la parte de acá, agregamos la sal y procedemos a servir el plato. Y si nos dice que no, pues recorrería por el lado de acá y pasaría para acá. Y vendría en lo que sería ya servir en el plato. De igual manera. No sé si ahí te quedó un poquito más claro. Sí, sí, un poquito. Lo que pasa es que yo sí no sé nada de programación. Nada, Ya. para mí. Claro, ya. No sé si igual, Andrés, tienes alguna otra manera de explicar para ver si es que solventas igual algunas dudas. Claro, a ver. Como les digo, esta parte del diagrama está hecho para que hasta los que no conocen mucho de programación puedan comprender. Entonces, si es que puedes retroceder un poquito, una diapositiva antes. Marco. Sí. Retrocede una, por. Ya. Ya, buenas. Entonces, para entender un poco ese diagrama tienes que comprender primero lo que está aquí, en realidad. Lo que es un inicio, lo que es un final, lo que es una decisión. O sea, cuando vos tomas una decisión tienes a veces dos opciones y a veces más, ¿verdad? No sé si es que ahí hasta ahí me sigues del viaje, como dice Franco Escamilla. Sí, sí estoy. Ya. Entonces, vos tienes dos o más decisiones. Entonces, bájale otra vez, ponen la otra diapositiva, Marco, por favor. Ya, ahorita te cambio. Ahí. Ya, entonces aquí ves que tienes dos decisiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Si es que quieres hacerte un huevo frito, tú decides si es que sí o si es que no, ¿verdad? Ajá. Si es que quieres hacerlo sí, vas al siguiente paso que vendría a ser freír, ¿verdad? Para el huevo. Y si es que dices que no, vas al siguiente paso que vendría a ser hervir. Porque para poderte cocinar un huevo, puede ser frito o hervido, o puede haber otra alternativa también, ¿no? Entonces, de ahí viene otra decisión más. Que si es que lo quieres con sal, sí o no. O sea, porque hay mucha gente que también le gusta el huevo sin sal. Entonces, puede ser que si es que quieres con sal, se va a ese proceso. Si ves que dice agregar sal. Y si es que no, se va directamente a la combinación del algoritmo, por así decirlo, del proceso a seguir. Entonces, si es que vos le vas entendiendo un poco, o sea, ya te vas a ir familiarizando en realidad con los diagramas. No quiero que te abombes ahorita mucho con esto porque esto es solo una parte introductoria. Ya veremos más adelante también, les van a explicar con PCInt, que también mencionó Daniel, que es un software para pseudocódigo y diagramación. Entonces, con eso te va a quedar un poco más claro todo esto, ¿ya? No te abrumes de gana. Ok, gracias. Ya, de nada.
No sé si igual alguien más tenga alguna otra pregunta o algo no le quedó claro para volver a repetir. No, muy bien. Pasamos al lo que sería el siguiente ejemplo, que ahora sería para prepararnos un café. El inicio sería que yo quiero un café y el final sería el ya tomarme. Ahora, de igual manera, ahora empezamos ya con una decisión. Si sería si ya hay café hecho. Si es que no hay café, deberíamos hacer el café y después servir en taza y añadir azúcar. Ahora, si es que el café ya está hecho, lo que sería es calentar el café y servirlo en taza y añadir el azúcar. Ahora, tenemos otra decisión más. Si es que ya está dulce, dependiendo de los gustos de la persona. Igual hay muchas personas que toman el café sin azúcar incluso. Entonces, si es que todavía no está dulce a pesar de que ya le pusimos azúcar, pues le volvemos a añadir el azúcar. Ahora, al momento de añadir el azúcar, regresa nuevamente a la condición. Y después de ya agregar una vez, nos vuelve a preguntar si está dulce. Y si vuelve a no estar dulce, se da otra vuelta más y vuelve nuevamente a la decisión. Y pues si es en esta ocasión ya está dulce, prácticamente sería ya tomar el café. Y de igual manera, si es que al momento de ya servir en taza y añadir el azúcar ya está dulce, prácticamente ya sería el tomar el café directamente. No sé si igual confusión, alguna duda. No sé si igual Andrés quieras acotar algo o explicarle a tu manera para ver si es que igual solventas alguna duda de alguien que no le quedó tan claro. No tanto, sino regrésate un ratito a la otra diapositiva, porfa. Ya. Ya, si ven aquí, es básicamente lo mismo en cuanto a las decisiones, ¿verdad? Regrésate a la ¿No otra. más? Sí, sí. No. Ponle en la final, en la que estabas, antes del café. Ya. Es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Que tenemos el inicio del algoritmo que podría ser, quiero un café, se le puede traducir como el inicio. Luego pasamos a una decisión simple, que sería verificar si hay el café hecho, si no, y se tiene diferentes caminos, ¿no? En el un camino es que si está hecho, podemos calentar. Si es que no está hecho, se procesa el café, servir en taza de azúcar. Entonces, básicamente lo mismo que el otro ejercicio. Eso quiero que se lleven, o sea, que se fijen un poco. La gran mayoría de estos diagramas de decisión llegan a lo mismo, o sea, se pasa por si es que se tiene algo, se va para un lado, si es que tiene otra cosa, se va para otro lado. Entonces, de acuerdo a eso, se sigue otro proceso, hasta llegar a la finalización. O sea, como les digo, esto es algo universal, algo que está hecho para que se entienda de una forma. Incluso aquí está un poco más detallado con flechas. Si es que no está dulce, se va para el lado izquierdo, y si que sí está dulce, se va para el lado derecho. Y en este caso también podríamos verificar que aquí existe un ciclo. ¿Qué quiere decir el ciclo? O sea, es algo que se va repitiendo. Entonces, por ejemplo, si es que seguimos aquí, a ver si podía rayar, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí estás verificando está dulce, ¿no es cierto? Vemos que no está dulce, se añade el azúcar. Se realiza este proceso de aquí. Luego vamos por acá. Brian, no sé si quieras decir algo. Si te encendí el micrófono. Perdón que te corté, Andrés. No hay problema. Ya. No, si le Entonces, nomás, sí, no. vamos por acá, ¿no es cierto? Podemos añadir azúcar. Volvemos a verificar. Si ven que vuelve a entrar a la condición prácticamente. Si es que sí está dulce. Entonces, supongamos que no está lo suficientemente dulce para nosotros. Entonces, vuelve para acá. Volvemos a añadir el azúcar y volvemos para acá a verificar si está dulce. Y eso podemos seguir haciendo un ciclo, por ejemplo, si nos gusta con 1, 2, 3 cucharadas de azúcar. O sea, asumamos que añadir azúcar sería añadir una cucharada de azúcar ya. Supongamos que con una no basta. Probamos, no basta, volvemos. Volvemos a agregar otra cucharada de azúcar. Probamos, no basta y volvemos. Volvemos a verificar si está dulce. Si es que sí, vemos que vamos al final.
al final del algoritmo, que es tomar café. Entonces aquí, si ven, esto es un ciclo, algo que va en forma circular, o sea que va haciéndose así, se va repitiendo, ¿verdad? Entonces, este es otro de los conceptos que van a ver a lo largo de este curso, o sea, de todo lo que es programación. Tenemos lo que son los ciclos, que también son sumamente utilizados para resolver X o Y problemas que se les van a dar en la vida diaria de ustedes como desarrolladores y actualmente como estudiantes de ingeniería. No sé si es que tengan alguna duda con respecto a este ciclo, una explicación súper básica de lo que es ciclo. Yadira, quien se presentó al inicio, ella les va a explicar un poco, va a ahondar un poco más en este tema en clases futuras, pero quiero que más o menos se vayan con una noción, o sea, de acuerdo a lo que está aquí en el diagrama. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Listo. Marco, no sé si tenías algo más o ya. Bueno, pues, como bien sabes, y bueno, nos agarró también a nosotros de sorpresa cuando iniciamos la carrera, era bastante tedioso todo y captar toda la información de golpe, pues sí es algo difícil. Así que pues, en visto de que esta es la primera clase, tampoco les hemos querido bombardear tanto de información. Sí, Daniel, ¿alguna duda que tengas? Sí, yo tenía, es necesario, por ejemplo, para tener, para poder abstraer mejor a veces las instrucciones, así, o como se piense, a veces muchos programas o muchos razonamientos de los lenguajes piden que se domine la trigonometría, la álgebra lineal, la matemática diferencial, la lógica de programación. ¿Hasta qué punto es necesario o es necesario que la persona tenga más conocimiento práctico, que por ejemplo haya tenido mucha experiencia laboral, conozca de procesos contables, por ejemplo, ha estado en el ámbito financiero, haya manejado inventarios, sepa cuáles son los procedimientos, si es que ha tenido más actividades prácticas, como estábamos viendo en la cocina, hay muchas recetas, ingredientes y procesos y se pueden hacer muchísimas cosas para sacar los costos y así sucesivamente. Entonces, en cada actividad práctica también hay muchas cosas, pero en las matemáticas, como se puede ver, a veces es un poco más complicado. O sea, ¿hasta qué punto es lo uno con lo otro? ¿En qué proporción? A ver, si es que hablamos de proporción, podría decir que es una proporción de un 10% exagerado lo que vamos a utilizar de matemáticas en lo que es código. Máximo, lo que sí vamos a utilizar bastante es lo que es álgebra booleana, o sea, lógica matemática. Eso sí se puede utilizar, se puede llegar a utilizar bastante en lo que son las condicionales, más que nada. Y el álgebra lineal un poco para entender lo que son temas matriciales, pero no como la parte matemática, sino más como parte de ordenación. O sea, como para entender lo que es una matriz. O sea, para programar en realidad basta saber, ni siquiera saber, sino tener noción de lo que es sumar, restar, multiplicar y dividir. Nada más. Y como tú dices, sí influye tener más conocimiento de los procesos. ¿Por qué? Un ingeniero de software es un todólogo, es alguien que se va a meter en todos los campos del conocimiento para poder desarrollar un sistema. Por ejemplo, si es que nos envían a hacer un sistema, pongo un ejemplo para un centro médico. A nosotros no nos va a interesar tanto la parte de biología, por así decirlo, pero sí nos va a interesar la parte del proceso que se lleva a cabo dentro de ese centro para poderlo automatizar. Ya llevando temas un poco más elevados, necesitamos conocer el proceso que lleva para construir la base de datos, para construir todo el algoritmo a seguir, para, qué sé yo, para generar una cita. Por poner un ejemplo, un algoritmo de una cita, llega el cliente, ingresa cierta parte de nuestro sistema, el sistema se va, recorre por un proceso, por el backend, que podría ser una nube, una API, y se va de nuevo al front. No quiero que se vea un poco cuestión, sino es un poco más para explicar, o sea, que es más viable conocer un proceso que la parte matemática. Alejo, no sé si querías acotar algo.
Bueno, justamente acotando en esta parte. Bueno, esto, como ya lo mencioné, Andrés, igual justamente depende de a qué parte vamos, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, quisieras hacer un programa tipo como los de Symbolab o o las calculadoras de los celulares que tú tomas foto y te calcula, en ese caso sí debería ser un as en matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitarías saber qué vas a programar y cómo lo vas a hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quisieras armar algún sistema que automatice lo que es tu tienda y tal, entonces tú lo que necesitarías es conocer lo que son todos los procesos que vienen adheridos a lo que es de la tienda, ¿no? Y lo que tú mencionabas, justamente contabilidad. Para hacer un programa de contabilidad, obviamente vamos a necesitar conocimientos básicos de contabilidad. Pero ¿por qué me refiero a básicos? Porque justamente en lo que es el desarrollo de software, desarrollo de programas, cuando a ti te contratan como programador, te contratan como quien dice, hay una cosa que se llama análisis de requerimientos, ¿no? Voy a darles así un poquito, ¿no? Para no agobiarles, porque es una información un poquito ya de más adelante, ¿no? Entonces, en esos análisis te dan todo lo que tú vas a pedir, qué quieres que haga el programa, cómo lo va a hacer y tal. Y ahí como se supone que es un proyecto grande, ¿no? O sea, estamos hablando ya de proyectos grandes. Tú puedes, por ejemplo, tener un conocido o tener una persona que trabaje contigo, una especie de socio que sepa a gran escala, o sea, máster en contabilidad. Entonces, esa persona que sabe así full contabilidad te va a ayudar con lo que son ya las fórmulas y toda la parte práctica que tú nos mencionabas. Pero de ahí, así como tú dices, para lo que vendría siendo ya la parte ya de lo que tú quieres aprender, programación y todo eso, así como lo que nos mencionaste justamente era matemáticas, las integrales que nos mencionabas, casi no lo vas a ocupar. Como te digo, casi es este tipo de cosas más te enseñan en la carrera para que empieces a desarrollar un poquito de lógica. Porque, por ejemplo, en esos enunciados te van a ir ayudando a que tú vayas pensando como que de formas creativas a ir resolviendo estas partes. Entonces, eso es un poquito más para la lógica. Y como ya te dijo Andrés, la lógica booleana sí va a estar a la orden del día porque prácticamente en eso se basa, o sea, lo ocupas bastante. Siempre va a estar presente en lo que es la programación en esa partecita. Entonces eso sí tenemos que practicarlo un poco. Entonces, y cuando tú ya le agarras el truco a eso, al final casi ya ni siquiera notas que estás haciendo la lógica booleana, sino ya es como que se te sale en lenguaje natural también, o sea, ya lo empiezas a captar de esa manera. ¿Qué recomendaríamos practicar para no agobiarnos tanto, ¿no? O sea, la lógica booleana. No hace falta que practiquemos a fondo las otras partes si sentimos que nos agobian. Si no sentimos que nos agobian y nos gusta, por ejemplo, hay gente que le gusta cálculo diferencial o cálculo integral, les encanta. Esas personas pues van a seguir practicando y por lo general siempre hacen desarrollo de programas basados en eso, entonces ya es un poquito a gusto, ¿no? Si a ti, por ejemplo, te gusta muchísimo la contabilidad o tienes un negocio y estás al día con la parte de contabilidad, la parte práctica, entonces tus programas pueden dirigirse a esa parte. Tú puedes siempre tener presente eso, por ejemplo, te mandan a hacer un proyecto y tú dices, bueno, voy a hacer mi proyecto en base a lo que es la contabilidad, entonces haces algún sistemita ahí, obviamente pequeño, ¿no? Ya tomando ya con lo que tú dices la parte práctica de, por ejemplo, cómo sería ingresar tal cosa, hacer tal cosa, cómo es el debe y el haber, ¿no? Entonces es la parte contable, o sea, esas partes tú como ya estás al día con lo que es la parte práctica, lo vas a hacer o sea, fácil. Y solo tendrías que aplicar la lógica de programación para que esos procesos se realicen de la mejor manera. Y como ya estás, como te digo, como ya estás al día, vas a encontrar la forma más fácil de hacerla, es decir, vas a encontrar el algoritmo más corto y más preciso posible para poder realizar esa tarea, que de hecho en eso se basa la programación. Siempre buscamos encontrar un algoritmo más eficiente, el más rápido y el que haga el proceso de la mejor manera. Siempre vamos a estar buscando esos algoritmos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería contar. No sé si también Marco quiere acotar o si tienen más dudas, igual pueden seguir preguntando. Sí, eso les iba a decir. No sé si tengan alguna duda o algo. No solo para contarte una cosa más a esta explicación, quizás las matemáticas no entren, pero un poco la estadística en ciertos tipos de desarrollo sí puede estar presente un poco. Por ponerte un ejemplo, un sistema de soporte de decisiones.
o sea, que es el soporte de acciones, para que no se vea bien también, son los sistemas que utilizan los empresarios para ver el flujo de ventas, ese tipo de detalles. Entonces, quizás ahí se necesita un poco más de matemática de la parte estadística, pero más no integrales, derivadas, física. Es, como dijo bien Alejandro, es solo para que nos ejercitemos nuestra lógica, no de programación, nuestra lógica como tal. Quizás un poco la parte de modelos matemáticos se pueda llegar a utilizar, pero eso sí, enfocándole a su campo. Por ejemplo, hay un modelo matemático que se puede utilizar para lo que es tomar decisiones igual, o sea, para ver qué, por ejemplo, hay un ejemplo que nos ponía un ingeniero este semestre, el ingeniero Huachimbosa, era que se generó un sistema para la compra de computadores de la Universidad Técnica de Ambato. Entonces, ¿qué es lo que va analizando? Se va todo en esta vida, si es que tú le das un número, puede ser llevado a matemáticas. Entonces, ahí sí ya depende enteramente de ti, o sea, de lo que vos vayas a hacer. En este caso, este sistema, ¿qué es lo que hacía? Se les ponderaba a las computadoras, qué sé yo, que tenían, se les asignaba calificación. Por ejemplo, a una computadora con un i7 se le podría asignar, o con un i7 11.800 creo que es, que se le podría asignar una calificación de 10 y así, de acuerdo a lo que vos vas ingeniando como modelo matemático, se iba a poder tomar una decisión. Pero en sí, para automatizar un proceso contable, lo que vas a necesitar saber, tener conocimiento básico es qué es un activo, qué es un pasivo, el flujo de caja prácticamente podría ser. Y si quieres ahondar un poco más, ya sería términos, ya terminología un poco más legal. Eso, como te digo, un ingeniero de software, un desarrollador, un programador, es un todólogo. O sea, nosotros tenemos que, cuando nosotros nos metemos a codificar algo, tenemos que conocer a diestra y siniestra lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros vamos a ir empapando de conocimientos, como dijo Alejandro, que puede ser en base a entrevistas con la parte con los clientes, el análisis de requerimientos o investigaciones propias. Entonces, matemática muy poco, pero sí, de acuerdo al sistema que se vaya generando, se van a tener que ir empapando de la información. Eso nada más. Ahí sí no sé si es que alguien más, si quedó primero solventada tu pregunta, Daniel. Sí, sí, más que todo, como bien nos supo decir que el programa Java, el lenguaje Java no es igual al de JavaScript, que JavaScript se utiliza más para Internet y así, ¿no? Entonces, tal vez las demás personas también tengan esa duda, que el Java simple es más para objetos y JavaScript es más para el Internet. Y como ahora está más en uso el Internet y va a aumentar muchísimo más con el Internet de las cosas y el 5G y tal vez después de unos 10 años con el Internet cuántico tal vez. Pero ya pensándolo así, ¿qué posibilidades o en qué lenguaje ustedes le ven más simple para programar en la web con Python, con JavaScript, con HTML5? ¿Cuál más o menos sería el alcance o la facilidad que tiene el usuario en este tipo de lenguajes? A ver, un lenguaje de programación se va a seleccionar en base a dos cosas, lo que se necesita hacer y la facilidad para el programador. ¿En qué me refiero a lo que se necesita hacer? Porque existen lenguajes para front y para back, que es lo que Marco explicó al inicio, del front-end y el back-end. En los lenguajes más conocidos de lo que es front-end, tenemos lo que es HTML, que es un lenguaje de maquetación. Tenemos CSS, que es un lenguaje de estilos en cascadas, que se llama. Y tenemos JavaScript, que es un lenguaje para dar funcionamiento, básicamente. Entonces, JavaScript también, como tú mismo dijiste, no es igual que Java, ¿no es cierto? Eso cabe recalcar clarísimo. Pese a que los dos tienen Java, pero no, son cosas totalmente diferentes. Respondiendo a tu pregunta, un lenguaje más enfocado para la parte front podría ser JavaScript. Y para la parte web incluso, porque JavaScript también es utilizado a nivel de servidor. Esto ya es un poco de terminología un poco más avanzada, por si se me pierden, chicos. Entonces, ya a nivel de servidor,
nosotros podemos implementar JavaScript en base a frameworks, que son librerías, como Node.js, Vue puede ser también. Igual con Python, que es otro lenguaje de back, que eso es un poco más utilizado en backend con Flask. Puede ser Java, incluso utilizado un lenguaje para web con Spring Boot. Entonces, ahí ya sería básicamente de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a cómo te acoples. Por ejemplo, a mí me gusta mucho más lo que es el backend. Me encanta lo que es base de datos y desarrollo de APIs. Yo lo que suelo utilizar para hacer esto es .NET de Microsoft, el conocido como C Sharp. Entonces yo utilizo eso para la generación de APIs, pero también las he hecho con Java. O sea, eso ya es independientemente de cómo te acomodes más que nada. Y también para la parte del front, lo que yo utilizo bastante es HTML, lógicamente, CSS, JavaScript, y también utilizo lo que es React para un framework para facilitar un poco las cosas. Y hay otro framework que ya no me acuerdo el nombre. No es framework, es una librería de CSS que es Bootstrap. Entonces, eso un poco más enfocado a la parte web. De ahí para la parte de codificación, hay que recordar que también existe un mundo aparte, como dices, tú dices, el Internet de las Cosas, del IoT, próximamente la red 5G que ya está desembarcando en otros países. Entonces, hay que tener en cuenta que están apareciendo lenguajes nuevos como lo que es Golang, que es un lenguaje que generó Google. Entonces, que es un poco más enfocado a la parte del back y al Internet de las Cosas. También Python es muy utilizado en el Internet de las Cosas, en la parte del IoT. Igual en inteligencia artificial, Python, creo que todos hemos escuchado alguna vez, aunque sea por publicidad en alguna red social, que Python, que el Internet de las Cosas, que la inteligencia artificial con Python, el análisis con Python, que esto y lo otro. O sea, Python puede ser un lenguaje que se va siendo más fuerte a futuro. Igual como te digo, o sea, están lenguajes más, están apareciendo como Golang, como Dart también, que es otro lenguaje para front y para back. También para frontend con lo que es Flutter, y para back también me parece que hay algún framework, pero eso ya es de acuerdo a lo que tú te acomodes. No sé, Alejo, ¿querías decir algo? Yo me levantado la mano. Sí, sí, justamente para acotar un poquito lo que estaba explicando de los lenguajes. Lo que pasa también es que, como ya explicó Andrés, en lo que es el mundo de la programación ya a nivel así un poco más ya extenso, ya a fondo, ¿no? No podemos, no se puede, como quien dice, en las carreras no te enseñan como quien dice todo, ¿no? Porque el mundo de la programación es un mundo que abarca muchísimas cosas, como estos nuevos términos que les explicamos al inicio, que estamos utilizando bastante, que es el frontend y el backend. Eh, y aquí justamente en esta parte es donde venimos al backend y del backend podrías mandarte una carrera entera. Venimos al frontend y en frontend también te podrías mandar una carrera entera. Es por eso que, por ejemplo, en frontend vamos a utilizar ciertos lenguajes que están más enfocados a esta parte y en backend también. ¿Y qué es lo que pasa con el Internet? Que con el Internet va evolucionando como ustedes saben, ya llega la nueva red, la 5G, entonces va evolucionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estas partes? Es que tenemos que tener en cuenta algo importante y es que las empresas, por lo general, igual aquí en Ecuador o en otros lados, ya tienen, por ejemplo, hecha la infraestructura de todos sus programas en cierto lenguaje. Y de igual manera tienen, por ejemplo, el frontend hecho en cierto lenguaje. Entonces, cuando sale un nuevo lenguaje, nosotros queremos cambiar, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, está de moda o es más efectivo, ¿no? Obviamente esto es a través de los años porque las nuevas cosas igual hay que testearlas un buen tiempo antes de poder migrar y tal. Entonces, al ser nuevos lenguajes, implica cierto gasto para las empresas, por ejemplo, migrarnos a tal lenguaje porque está orientado a objetos y podemos hacer tal cosa, o no, vamos a trabajar en Internet y vamos a trabajar con lo que es programación funcional, entonces queremos migrar a JavaScript y ya tenemos hecho, por ejemplo, si es un sistema muy viejo, lo tenemos hecho, por ejemplo, en C++. Entonces, esa partecita también hay que tomarla en cuenta de lo que son los lenguajes. Ahora, ¿qué es lo que más ocupa hoy en día? Es Python.
Python empezó así, empezó a tomar fuerza y ahora se ocupa bastante. No es que los otros lenguajes se hayan quedado obsoletos, no, o sea, los otros lenguajes se siguen utilizando. Esto ya de cuál lenguaje es mejor, cuál lenguaje es peor, ya depende de qué estemos buscando. Y ya con la práctica y con un poquito de lo que van a ir aprendiendo, van a ir, van a ir sabiendo qué lenguaje debemos ocupar en cierto tiempo o qué lenguaje debemos ocupar para tal cosa y así. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer un frontend, o sea, ya con frontend ya nos referimos a la parte de lo que va a ver el usuario, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo quiero hacer un frontend de escritorio, podría utilizar Java y me conviene más utilizar Java porque está destinado a lo que es el escritorio, o sea, ya tiene incluso librerías ya de por defecto para ayudarnos a lo que es la parte de escritorio. Pero, por ejemplo, si yo ya quiero hacer una página web, porque las páginas web ya dominan, ¿no? Ya con procesos ya un poquito más avanzados, por ejemplo, ingresar datos, formularios y ese tipo de cosas, ya no me voy a ir tanto a Java, sino quiero ocupar, por ejemplo, JavaScript, con HTML o PHP. Entonces vamos a ir como que dividiendo lo que vamos a ir ocupando de acuerdo a nuestras necesidades. Eso en la parte de los lenguajes. Otro ejemplo que les puedo poner, por ejemplo, de lenguajes nuevos, es que para lo que es la parte de los celulares, las aplicaciones móviles, se ocupa Java en Android Studio, se ocupa Java con las librerías que ya vienen ahí por defecto de lo que es el propio IDE. Pero luego salió un nuevo lenguaje que es Kotlin. Entonces Kotlin se empezó a usar igual forma. Es una programación un poquito parecida a Java y a C# al mismo tiempo. Entonces, como era un nuevo lenguaje, o sea, también tomó un poquito de vuelo y lo estaban usando así bastante. Pero después vieron que tenía ciertos problemillas por ahí y, por ejemplo, ya los programadores antiguos seguían utilizando Java porque ya era más seguro para lo que son las aplicaciones móviles. Entonces, por eso también con los lenguajes nuevos, o sea, también hay que testearlos un poco y ver que no tengan tantos errores o no, o si son más efectivos que el anterior lenguaje que se estaba ocupando. Entonces, eso es con los lenguajes, ¿no? O sea, nunca va a haber el mejor lenguaje de programación es este y lo vamos a ocupar para siempre. O sea, siempre van a seguir evolucionando y siempre van a salir nuevos lenguajes al mercado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda o qué es lo que nos han recomendado igual a lo largo de la carrera? Tener lógica de programación. O sea, si ustedes tienen lógica de programación, sale un nuevo lenguaje, estudian la sintaxis, estudian un poco de la documentación y ya pueden empezar a programar en ese lenguaje. Se van a ir dando cuenta que al final solo cambian, o sea, la sintaxis, pero la lógica ya la tienen ustedes en la cabeza, entonces va a seguir siendo lo mismo. Eso en la partecita ahí acotando un poco a la pregunta. Chévere, Alejo. No sé si quedó solventada tu duda, Daniel. Sí, muchas gracias. De nada. Ahora sí, chicos, no sé que alguien más tenga alguna pregunta, ya no tanto con respecto a la parte de que hemos explicado, sino con respecto a la carrera. No sé qué se imaginan que es la carrera en sí. Alguien suelte alguna idea. Esto por ser primera clase y vamos a hacerlo, esta vez. Suelten, digan nomás, ¿qué piensan que es la carrera? ¿Qué aspiraciones tienen con esta carrera? No sé si Adriana nos podrías comentar. Bueno, a mí nivelación fue hecho pedazos, pero sí ya, pasamos. No, es que sí, realmente yo me gradué de química bióloga hace full tiempo atrás. Entonces, matemáticas, física fue lo que más sufrí yo. Y ya nos hicieron asustar que ya viene cálculo. O sea, pues te voy a ser honesto. Es que vas a sufrir un poco los 3 primeros semestres. Franco y honesto. Pero no es imposible. Yo tampoco vi nada en realidad yo soy bachiller contable, en realidad bachiller técnico en contabilidad. Nunca vi nada de cálculo en realidad, pero sufrí, pero veo, aquí estoy. Así que no te desanimes. No, sí, estoy tratando de empaparme en lo que más puedo, pero
sí se me hace complicado porque o sea, realmente no sé nada. Por eso digo, o sea, yo no sé nada. Yo estoy ahorita desde cero, pero ahí estoy echándole, metiéndole ganas, tratando de averiguar, buscar. Y si nos van a ayudar de esa manera, a ver, Dios le pague. Claro que sí. Exactamente, es la idea ayudarles porque nosotros también estuvimos como estás tú ahorita. Sí, nosotros sí, a sufrir con el ingeniero Osvaldo Paredes era en ese entonces. Y Marco y Alejandro no me van a dejar mentir, que eso sí fue sufrir. Y el ingeniero José Naranjo, ¿qué tal es? ¿El Ya, ingeniero cuál? José Naranjo. José Naranjo, él no le cacho. Es nuevo, creo, porque no daba en Sí. semestres inferiores. ¿En qué carrera estás tú, Adriana? En TI. Ah, en TI. Ah, José Naranjo. José, ¿qué te va a dar él? Bueno, él nos dio física, pero dijo que él también sí daba en la facultad. Es Te hizo nuevo el sufrir. ingeniero Naranjo. Ah, claro, sí, porque él, no, sí, él sí no lo escuchaba yo. Ingeniero José Naranjo. Es muy buen, o sea, muy buen profesor. No me puedo quejar de eso.